¿Listo? Buenos días. Dando continuidad con el programa de revisiones del Servicio de Reumatología Hospital Pablo Tobón y Universidad Pontificia Bolivariana, quiero compartir con ustedes esta revisión que hice a raíz de un interesante caso clínico que tuvimos hace un tiempo acá en el hospital. Se trata de una mujer de 22 años a quien evaluamos por primera vez en abril de 2020 y a ella se le había diagnosticado un lupus 6 meses antes. Contábamos en ese momento con los siguientes datos: alopecia, artritis, compromiso hematológico que no teníamos claro cuál era, consumo de complemento y el perfil de autoanticuerpos específicos negativo. A ella se le había formulado metilprednisolona y hidroxicloroquina, pero decidió un medicamento naturista. Una semana antes de la hospitalización, ella empezó a notar un deterioro del estado general, fiebre alta, eritema facial y palmar, una descamación labial y artralgias en hombros y en muñecas. Cuando la encontramos, estaba en manejo con antibióticos sistémicos, 30 miligramos de prednisolona, ventilación mecánica, norepinefrina, líquidos endovenosos y estaba con esteroide oral. La paciente estaba en choque, taquicárdica, febril, tenía un eritema malar, un eritema violáceo y edema de párpados y de palmas, unas úlceras nasales con costras nasales, unas lesiones discoides en los pabellones auriculares y el examen físico por sistema lo que mostraba era una artritis de muñecas. Esa paciente tenía el siguiente perfil de exámenes de ingreso. Tenía una pancitopenia con una hemoglobina de 10,8, una leucopenia muy importante, trombocitopenia también importante, prolongación del tiempo de protrombina, de tromboplastina parcial. Tenía además una elevación de transaminasas que estaban entre 10 y 30 veces por encima del límite superior normal, casi 4 veces elevada la deshidrogenasa láctica, con colestasis, ictericia a expensas de la conjugada, consumo de complemento, tenía una hiponatremia con una función renal normal y dos hemocultivos que mostraban la presencia de Staphylococcus aureus. Perdón. El día que la evaluamos, la paciente venía deteriorando todos esos perfiles, la hemoglobina empeoró, seguía con una leucopenia importante, una trombocitopenia peor todavía, más prolongado el tiempo de protrombina, tromboplastina, una prolongación de las pruebas hepáticas y empezó a tener un deterioro importante de la función renal. Entonces encontramos una paciente con lupus grave activo, con esclerosis 16, insuficiencia renal aguda oligúrica, con artritis, rash malar, úlceras orales, pancitopenia, alopecia, anti-DNA nativo y consumo de complemento. Definimos ampliar el perfil de evaluación de esa pancitopenia, solicitamos los exámenes que ustedes ven ahí, BDRL, VIH, hepatotrofos, citomegalo, virus y Epstein-Barr negativos, fibrinógeno normal. Empezamos a notar cosas llamativas, una hipertrigliceridemia, hiperferritinemia muy marcada, con un directo positivo, proteína C reactiva muy alta. Seguimos el manejo con la prednisolona, definimos iniciar inmunoglobulina intravenosa. La paciente se pasó a oxacilina y tenía un soporte de ventilatorio, dialítico y de líquidos endovenosos. A los 4 días de haber empezado el manejo con inmunoglobulina, seguía con una anemia muy importante, los leucocitos se recuperaron, había una mínima mejoría de la trombocitopenia, persistía una gran elevación de las transaminasas, de la deshidrogenasa láctica y la creatinina ya estaba más arriba, tenía más de 4 de creatinina. Y posteriormente encontramos que en el tiempo esos perfiles tendían a estabilizarse, pero que la respuesta no era óptima, persistía con 41.000 plaquetas, una deshidrogenasa láctica muy alta, hipertransaminasemia, hiperbilirubinemia y con algo de mejoría de la creatinina. Para ese día la paciente persistía febril, el choque se resolvió, pero no había depurado la bacteremia, seguía con estafilococo, se logró extubar y se empezaron a observar esquistocitos en sangre periférica. Ese día tomamos la decisión con los intensivistas de ponerle metilprednisolona y de empezar recambios plasmáticos, considerando que había habido una falla al tratamiento con inmunoglobulina intravenosa. Y encontramos ese día estos hallazgos en el aspirado de médula ósea
Entonces encontramos que todos los elementos formes de la sangre estaban representados, polimorfonucleares, mononucleares, plaquetas, eritrocitos, y encontrábamos unas células espumosas, unos histiocitos, con fagocitosis de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, en todos los extendidos que se le hicieron a ese aspirado de médula ósea, de manera que de esa manera confirmamos la sospecha que teníamos de un síndrome de activación de macrófago o linfohistiocytosis hemofagocítica. La paciente para ese día seguía con anemia, los glóbulos blancos y las plaquetas se recuperaron, seguía con falla renal. Nos interrogamos si realmente ella tenía una microbiopatía trombótica o no. Ahí no tuvimos forma de confirmar eso, porque la paciente fue trasladada a otra institución. Al final vamos a ver cómo evolucionó esto. Por ahora vamos a ponernos a revisar la evidencia que hay en linfohistiocytosis hemofagocítica en la literatura. Entonces, esa entidad se ha, digamos, definido de varias maneras. Hay algunos autores que la definen como una verdadera enfermedad inmunomediada causada por alteración de la función de linfocitos T y de células NK, con fiebre, citopenias hematológicas y hepatoesplenomegalia como manifestación química y con hallazgo de macrófagos activados en los órganos hematopoyéticos. Hay otros autores que consideran que realmente no es una entidad, sino que es una respuesta hiperinflamatoria, una respuesta aberrante caracterizada por excesiva activación T maladaptativa. Es una enfermedad realmente rara. La mayoría de las guías que hay publicadas son escritas en la literatura pediátrica. Sin embargo, hay un estudio japonés que muestra que casi el 40% de los casos se presentan en adultos. Entonces comenzamos con esta revisión sistemática de la literatura de 2014 de Ramos Casals, en el cual incluye los pacientes mayores de 17 años con el término síndrome hemofagocítico y solamente las series que tenían una causa claramente detallada y que tuvieran por lo menos 10 casos. Entonces, fíjense lo que encontramos acá. Ellos logran juntar más de 2.000 casos y encuentran que en la mayoría de las ocasiones la enfermedad de base es una neoplasia, especialmente neoplasias hematológicas. Las enfermedades autoinmunes solamente representan el 10% del total de los casos de síndrome hemofagocítico o de síndrome de histocitosis linfohemofagocítica publicados. Y en su gran mayoría los desencadenantes son infecciosos, especialmente infecciones virales y especialmente infecciones por virus del tipo herpes. En el lupus hay mayor número de casos publicados, pero hablando de prevalencia como tal en la enfermedad, es mucho más frecuente en la enfermedad de Still que en el que... ¿Qué pasó? Es mucho más frecuente en la enfermedad de Still que en el lupus como tal. Aquí encontramos en esta gráfica las enfermedades de base. Fíjense ustedes, dentro de las enfermedades virales, casi la totalidad son virus herpes. Puede haber por hepatitis, por HIV, etcétera, pero la mayoría son Epstein-Barr, citomegalovirus u otros tipos de herpes. Dentro de las bacterianas, interesante que la mayoría de los casos son tuberculosis, pero puede haber también piógenos y puede haber otros. Yo creo que esto de la riqueza depende mucho, es como del origen geográfico de la cohorte. Dentro de las parasitarias, cualquiera de las infecciones parasitarias, estas que se presentan en los inmunocomprometidos, y en los virus, interesante que la enorme mayoría de los casos publicados son por histoplasma. En esta tabla ellos nos muestran, digamos, la frecuencia ya numérica de cada uno de esos factores desencadenantes. Simplemente para recalcar que aparte del lupus y la enfermedad de Still del adulto, se puede presentar síndrome hemofagocítico en la artritis reumatoide, en la vasculitis y en otras enfermedades autoinmunes organoespecíficas, en enfermedades autoinflamatorias como la colitis ulcerativa. Sin embargo, hay un porcentaje importante que persisten idiopáticas y encuentran ellos que en esos casos idiopáticos el pronóstico es peor. En estas dos tablas resumen los hallazgos clínicos de 775 pacientes adultos incluidos en las series con más de 10 pacientes. Fíjense que la edad promedio 49 años, el 96% de los pacientes tenían fiebre, las 2/3 partes tenían hepato y esplenomegalia, y el compromiso de órgano, mirándolo como en detalle, es difícil definir si se trata de manifestaciones del síndrome hemofagocítico o si se trata de manifestaciones de la enfermedad de base. Como dato interesante, las 2/3 partes de los pacientes tienen hemoglobina por debajo de 9 gramos
y uno de cada 5 pacientes tiene hemoglobina por debajo de 7 gramos. Leucocitosis importante, perdón, leucopenia importante, con neutropenia en un porcentaje muy alto, pacientes por debajo de 1000, incluso por debajo de 500, con hipofibrinogenemia, y cuando vamos allá a los marcadores inflamatorios, podemos ver que el 90% de los pacientes tienen hiperferritinemia, el 70% más de 2000 de ferritina, y puede haber incluso por encima de 20.000 de ferritina. Hipertrigliceridemia en un porcentaje muy alto de los pacientes, hiponatremia también, elevación de transaminasas, fosfatasa alcalina y deshidrogenasa láctica. Hay algunos marcadores específicos con los que no contamos nosotros, como el receptor soluble de interleuquina 2, el CD52, que le dan mucha importancia, pero que pues, nosotros no tenemos forma como de evaluarlo. Y como dato muy interesante, fíjense ustedes acá en la última parte, que no todos los pacientes lograron, no en todos los pacientes lograron demostrar que hubiera una hemofagocitosis de las quedadas de médula ósea. En el 85% de los casos se demuestra en la médula ósea y en un porcentaje menor en la biopsia de la médula ósea. Posteriormente en el artículo nos llevan a una serie de datos que nos deben obligar a pensar en esa enfermedad. Algunos hallazgos epidemiológicos como infección recurrente por citomegalovirus Epstein-Barr e historia familiar, y hallazgos de fiebre alta, adenopatías, hepatosplenomegalia, brotes cutáneos y compromiso multiorgánico. Considerarlas siempre en pacientes con visitopenia o pancitopenia intensas, alteración de pruebas hepáticas, deshidrogenasa láctica, hipertrigliceridemia, hiperferritinemia, y que tengan hiponatremia e hipofibrinogenemia. Obviamente que hay que tratar de confirmarlo, como vamos a ver más adelante con los hallazgos histológicos. Muy bien. Posteriormente aparece esta revisión sistemática, que es ya mucho más centrada en lupus. Lo que tratan ellos es de coger los artículos publicados en estas 5 bases de datos que tuvieran por lo menos un caso y recolectaron los pacientes durante 20 años. Y en realidad, después de hacer el screening, se quedan con 8 estudios nomás. Todos son estudios de una baja calidad metodológica, según lo miran ellos, pero logran juntar, digámoslo así, 289 sujetos, entre 7 y 89 por cada una de las series. Entre la cuarta parte del 40% requirieron UCI, y la mortalidad fue tan alta como el 19% en algunos de los estudios. Y encuentran que los factores que se asocian a la mortalidad son la edad mayor de 50 años, la presencia de infección, baja PCR y la presencia de leucopenia y trombocitopenia. Desde el punto de vista epidemiológico, era llamativo, fíjense que el estudio de Ramos-Casals, la mayoría eran hombres. En estas series, entre el 68 y el 100% de los casos eran mujeres con edad promedio más temprana que en el estudio de Ramos-Casals. La duración del lupus muy variable, porque había algunas series en las que se encontraron la totalidad de pacientes con lupus de novo en el momento de debutar con la hemofagocitosis, y en los otros se demoraba hasta 108 meses en presentarlo. Habíamos hablado de los desencadenantes infecciosos como primera posibilidad en el grupo total de pacientes. En este grupo de lupus, la primera causa de inducción de hemofagocitosis fue la recaída lúpica, seguida de la infección o de las dos en común. Los mismos hallazgos, hemoglobina muy baja, leucopenia importante, trombocitopenia, hipertransaminasemia. La hiperferritinemia fue muy marcada en esta población de pacientes, y el porcentaje de pacientes con hipocomplementemia y anti-DNA positivo es similar al que podríamos encontrar en cualquier serie de lupus activo. Desde el punto de vista clínico, ¿qué les llama la atención a ellos? Fiebre entre el 94 y el 100%, hepatosplenomegalia entre el 15 y el 71, y compromiso hematológico casi en la totalidad de los pacientes. Sin embargo, lo que eran las manifestaciones sistémicas, mucocutáneas, nefritis, cardíacas, etcétera, eran similares a las que se presentaban en cualquier persona de la población. Recientemente sale esta publicación de la Sociedad Americana de Hematología, donde proponen una serie de guías de cómo reconocer la histocitosis hemofagocítica en paciente hospitalizado. Y ellos proponen que respondamos 3 preguntas. La primera es si el paciente tiene o no ese diagnóstico. Y eso comienza por reconocer los simuladores, interpretar adecuadamente la hemofagocitosis de la biopsia y los scores que tengan, que más adelante vamos a discutir. En el proceso de evaluación de la ferritina, ellos proponen optimizarlo con base en una referencia, y es que si uno
incluye como criterio más de 3000 de ferritina, más de 38 de temperatura y un puntaje del H-score de más de 168, mejoraría mucho la sensibilidad y la especificidad, e insisten mucho en el alto valor predictivo negativo de la ferritina. Es decir, si el paciente tiene ferritina negativa, ellos prácticamente lo consideran descartado. Entonces, empecemos con aquello de reconocer los simuladores. Y ellos listan toda esta gran cantidad de enfermedades, de pronto para llamar la atención dentro de las malignas, siempre pensar en las hematológicas, las infecciones virales, aunque las infecciones bacterianas, micobacterianas también, algunas enfermedades metabólicas, algunos síndromes vasculares graves que nos pueden confundir, la púrpura trombocitopénica, trombótica, el síndrome multipurémico, el HELP, la CID, y dentro de las enfermedades reumatológicas, las que ya habíamos mencionado, hay JOPA, enfermedad de Still, lupus, sarcoidosis, como más raras, Kawasaki, artritis de células gigantes y enfermedad de Kikuchi y Fujimoto. Ellos clasifican estas enfermedades de dos maneras. Aquellas en las que hay una respuesta adecuada a la inflamación, sepsis bacteriana, infecciones atípicas, algunos problemas genéticos, cáncer, infecciones y drogas. Y los estados hiperinflamatorios, como el 3, las inducidas por enfermedades activadoras del sistema inmunológico, como las CAR-T, como los anticuerpos biespecíficos, como los inhibidores de checkpoints, las enfermedades reumatológicas y el síndrome de activación de macrófago, que se usa específicamente en las enfermedades reumatológicas, pero que viene siendo lo mismo que hemos estado tratando, enfermedad maligna y los casos familiares. Entonces ellos proponen que se tenga en mente ese esquema de diferenciación y proponen algunos comentarios a tener en cuenta. En primer lugar, que la hemofagocitosis se interprete siempre en el contexto clínico. No se puede sobreestimar la presencia de hemofagocitos en ausencia de un cuadro clínico sugestivo, porque puede que no se encuentre al principio y puede que se encuentren en algunas enfermedades autoinmunes, en falla de la médula ósea, etcétera, y que no haya realmente un síndrome hemofagocítico. Lo otro que hay como dificultad es cómo diferenciar la hemofagocitosis fisiológica de las patológicas. No hay un consenso, pero la mayoría de los estudios dicen que cuando está por encima del 2 o 3% de las células en el aspirado de médula ósea, se debe considerar ese diagnóstico. El segundo punto es la interpretación de los scores. Y aquí me quiero detener en el proceso de desarrollo y validación del H-score, porque lo más interesante es que fue validado en personas con hemofagocitosis reactiva, o sea, prácticamente en enfermedades autoinmunes. ¿Qué hicieron los autores de esto? Revisaron todas las historias clínicas de los pacientes que tenían códigos asociados a esta enfermedad. Contrastaron todos los aspirados de médula ósea en los cuales se buscaba descartar síndrome hemofagocítico. Clasificaron los pacientes como definitivamente con esa enfermedad, definitivamente sin ello e indeterminados. El 90% de los casos definitivos para el desarrollo del score y el 10% para validarlo. ¿Cómo seleccionaron las variables asociadas? Tomaron 63 expertos en una primera línea Delphi, en una primera ronda Delphi, 24 en la segunda, que tuvieran en cuenta las potenciales variables asociadas, hicieron una regresión logística con estas, tomando como variable de enlace el diagnóstico, y cada uno de los coeficientes, o sea, los beta de esas variables, las utilizaron como los factores predictores o asociados, y con eso les dieron el puntaje. Ya lo vamos a mirar. Entonces fueron 104 pacientes que definitivamente no tenían la enfermedad y 162 que sí. Los otros fueron descartados. Y en esta tabla muestra cuáles eran las que tenían una asociación estadística con el diagnóstico de síndrome hemofagocítico. Y aquí miramos la regresión logística. Fíjense ustedes en la columna de los beta, donde está cada una de las variables que posteriormente iban a ser parte del H-score. Miremos, por ejemplo, una inmunosupresión conocida subyacente, nos da un beta de 1.81. Habíamos dicho que se multiplicaba por 10, entonces fíjense ustedes que 0 si no lo tiene y 18 puntos si lo tiene. Y de esta manera ellos asignaron los puntajes para cada una de las variables incluidas en el H-score. Ya vamos a mirar enseguida cómo se interpreta. Bueno, en esta tabla mostramos cómo los puntajes del H-score se asocian a la posibilidad de tener la enfermedad. Eso es muy interesante. Estos doctores desarrollaron una app que uno mira en internet, le da los puntajes de cada una de las presentaciones y le dice la probabilidad de que el paciente tenga esa enfermedad.
Entonces, a mayor puntaje de H-score, pues mayor probabilidad de que tenga la enfermedad. Entonces, fíjense, esta es nuestra paciente. Aquí tenemos a la izquierda el H-score y a la derecha tenemos una tablita donde se le da la puntuación. Esa paciente tenía 251 puntos de H-score. El umbral óptimo son 169 puntos. Entonces, tenemos una probabilidad de más del 99% de que sí tenga el síndrome hemofagocítico. Pero bueno, eso es muy sencillo porque ya tenemos un aspirado de médula ósea. Miremos qué pasa si le quitamos el aspirado de médula ósea. Fíjense ustedes, queda con 216 puntos, o sea que queda todavía con una probabilidad altísima de que sí tenga esa enfermedad. Muy bien. Entonces, el aspirado con hemofagocitosis ni es obligatorio ni es suficiente. En el estudio este grande de desarrollo del H-score, fíjense ustedes que el 70% de los casos definidos como tal lo tenía y el 39% de los descartados lo tenían. Entonces, esa parte, digamos que es complementaria, pero hay otros ítems que tienen mayor puntaje. En el estudio de desarrollo del criterio de los pacientes pediátricos, solamente el 82% tenían hemofagocitosis. Y es que podría estar en otros tejidos, ¿cierto? En ganglio, en hígado, en vaso, incluso en piel. La ferritina como marcador, ¿qué importancia le dan? Obviamente es el más usado porque es barato, es rápido, es disponible y proponen tener un umbral clínicamente significativo de 2.000 a 10.000. Pero hay múltiples causas de hiperferritinemia en el paciente crítico y esto dificulta mucho ese enfoque, ¿cierto? Enfermedad de Still, falla renal, malignidad, enfermedad hepática, SAF catastrófico, etc. Y aquí una de estas referencias nos muestra que cuando toman pacientes hospitalizados en la UCI con más de 1.000 de ferritina, menos del 10% tenían histiofagocitosis hemofagocítica. Aquí en esta serie lo que tratan de mirar es cuáles son los factores que determinan cuantitativamente los mayores valores de ferritina en pacientes críticamente enfermos, que podría ser algo útil para nosotros en el contexto de pacientes como la que estamos discutiendo. Entonces, fíjense ustedes, a mayor edad, mayor probabilidad de tener hiperferritinemia. Pero los pacientes que tenían choque séptico, especialmente los que tenían un mayor puntaje del SOFA, eran los determinantes del mayor niveles de ferritina, así como la presencia de enfermedad hepática o enfermedad maligna. Entonces, digamos que esos datos son útiles en la interpretación en la unidad de tejido de cuidados intensivos. Ahora, la segunda pregunta, ¿cuál es el desencadenante? Proponen hacer pruebas genéticas si son pacientes jóvenes, especialmente hombres, por aquello de los defectos ligados al cromosoma X, y especialmente se asocia con los genes que tienen que ver con la función de las perforinas y la activación del macrófago. Nunca esperar los resultados de pruebas genéticas, siempre empezar el tratamiento, y hay que tener en cuenta que algunas enfermedades, por ejemplo, como el lupus, en la que no conocemos por completo su genética, podría haber algunos factores heterozigóticos que hacen que algunos pacientes sí desarrollen síndrome hemofagocítico en presencia de algunas infecciones y otros no. Por otra parte, siempre descartar infecciones y en el contexto de las neoplasias ellos hablan de 3 situaciones en las que nos podemos enfrentar con eso. Y bueno, el reumatólogo, ¿por qué? Pues yo creo que el reumatólogo tiene mucho que ver acá porque a nosotros nos interconsulta mucho en estas situaciones de pancitopenia y fiebre. Una sería que la hemofagocitosis apareciera concomitante con el cáncer hematológico. La otra después de quimioterapia. Y algo muy interesante a raíz de una paciente que tenemos hospitalizada recientemente, y es que las terapias de activación T también pueden desarrollar un cuadro similar o pueden desarrollar hemofagocitosis histiofagocítica, especialmente con los anticuerpos biespecíficos, las células CAR-T, o con los inhibidores de checkpoints, como es el caso de la paciente que les estoy comentando. El tercer punto que ellos proponen considerar es si el paciente se beneficia o no de inmunosupresión, dado que los esteroides en dosis altas casi siempre se utilizan, es un escenario muy frecuente aunque no sea óptimo, incluso sin que sepamos qué es lo que hay detrás de esta situación. Siempre mirar malignidad, infección, enfermedad reumática, desencadenantes específicos y ahí sí tener en cuenta qué pacientes se van a beneficiar de inmunosupresión. Este año aparece una propuesta nueva que me pareció muy interesante para enfocar estos pacientes. Primero, tengo un paciente gravemente enfermo, aplico el esquema de las 3 F que dicen ellos. Fiebre, ferritina elevada y recuentos sanguíneos cayendo. Si eso está ocurriendo, rápido hago un screen, lo que ellos llaman el screen rápido, que es hacer ferritina, hemograma, fibrinógeno, electrolito, perfil renal y hepático,
deshidrogenasa láctica y triglicéridos. Hacer imágenes buscando megalias y calcular rápidamente el H-score o los niños, la población pediátrica, el HLH 2004. Si esto me da positivo, me paso a lo que ellos llaman el panel 1 y el panel 2. El panel 1 es rápidamente buscar si el paciente tiene enfermedades de base, y el panel 2, que ya lo hemos dicho repetidamente, buscar los desencadenantes o disparadores de hemofagocitosis en esas personas. Entonces, inmediato, hacer una evaluación completa de las 3 ejes. A las pocas horas debemos tener el screen rápido y calcular el H-score. Si el H-score es confirmado, en las primeras 24 a 48 horas debo buscar rápidamente las enfermedades y los desencadenantes. Y entre 5 y 10 días tener los hallazgos histológicos que me confirmen si este paciente tiene demostración, pues, por lo menos de anatomía patológica. En el desarrollo, pues, del conocimiento de esta enfermedad se han validado 2 sets de criterios. El que está a la izquierda, el criterio HLH 2004, fue definido para niños, especialmente en el contexto de neoplasia, pero se utiliza también en niños en enfermedad autoinmune. Y el panel 2 es el que hemos hablado del H-score. Simplemente esta diapositiva para decir por qué es mejor el H-score que el HLH 2004. El H-score fue desarrollado y validado en pacientes adultos y en pacientes con enfermedad autoinmune. Es de gran utilidad para nosotros en ese contexto. En segundo lugar, utiliza solamente pruebas de laboratorio que son sencillas, que son del día a día. En tercer lugar, le da más importancia a hallazgos, digamos, de la práctica del día a día, que la misma biopsia de aspirado de médula ósea. Y en cuarto lugar, es dinámico, de manera que con el puntaje podemos obtener una probabilidad de que el paciente tenga el síndrome hemofagocítico. De modo que esto es lo que se recomienda hoy en día en eso. Ahora, es una pregunta. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué hay diferencias entre los pacientes con lupus que desarrollan síndrome hemofagocítico y los que no? Y buscando eso, me encuentro este estudio de casos y controles, donde comparan 64 controles chinos lúpicos sin síndrome hemofagocítico con los pacientes que tenían síndrome hemofagocítico. Y se van a mirar qué es lo que pasa. Entonces encuentran el recuento de leucocitos es mucho menor, la hemoglobina y las plaquetas también. La hipertransaminasemia, que no es un hallazgo usual en lupus, se encuentra de una manera significativamente más frecuente en hemofagocitosis, lo mismo que la elevación de la deshidrogenasa láctica, los triglicéridos altos, la hipofibrinogenemia y la hiperferritinemia. Fíjense que los pacientes con lupus en su respuesta inflamatoria no cursan en general con elevación de la ferritina. ¿Qué dicen estas guías de manejo de esta enfermedad? Proponen 3 cosas puntuales. Medidas de soporte que son individuales, vasopresores, ventilación mecánica, manejo de la coagulopatía. En esto del factor estimulante de colonia para las neutropenias muy profundas, hay que tener cuidado porque si hay un número de casos publicados de recaída de la hemofagocitosis o incluso inducción de la hemofagocitosis por la utilización de estos estimulantes. Obviamente, inicio de antimicrobianos y los medicamentos disparadores de esto para eliminar los desencadenantes. Y en la supresión de la inflamación hay de todo. La enorme mayoría de los pacientes tienen glucocorticoides, especialmente impulsos, inmunoglobulina intravenosa, inmunosupresores, ahora con los JAK-kinasa, recambios plasmáticos. Y hay nuevas propuestas como emaculumab, ruxolitinib y la inhibición de interleuquina 8. Ahora vamos a mirar un poquito de la evidencia de eso. Cuando uno revisa la literatura, si la conducta que tomamos con esa paciente era la correcta, encontramos una serie de publicaciones enormes, la mayoría son reportes de casos. Simplemente traigo esto para tener en cuenta que hay publicaciones con inmunoglobulina intravenosa, con recambios plasmáticos y tocilizumab, etc. Y con los medicamentos nuevos, incluso con anti-TNF, hay publicaciones. Recientemente aparece en la literatura este trabajo, que es una evaluación de un inhibidor antiinterferón gamma, el emaculumab, en pacientes con AIJ sistémico de enfermedad de estilo de inicio en el adulto. En realidad solamente es un paciente de inicio en el adulto, los demás son menores de 16 años. Entonces ellos tienen como criterio de inclusión que el paciente tenga activación de macrófago con falla a esteroides, ya sean pulsos o 2 miligramos por kilo. Es un fase 2 abierto en 5 sitios. Comienzan con 6 miligramos kilo, después pasan cada 3 días 3 miligramos kilo,
hasta el día 15 y después 2 veces por semana. Inicialmente permitía que el paciente viviera con ciclosporina, en una enmienda al protocolo posteriormente permitieron anakinra. Y este estudio se utilizó como prueba de concepto para el desarrollo de un ensayo clínico, que ahí lo tengo el código presentado de clinicaltrials.gov, que figura como terminado, pero no está publicado todavía. Entonces, esta es la población de pacientes, eran pacientes de 1 año en promedio, porque la mayoría, pues, como les digo, eran AIJ, pero fíjense que hay uno de 25 años. Habían tenido varios episodios de síndrome de activación de macrófago, todos habían fallado a esteroides, la mitad habían fallado a ciclosporina, la mitad con falla a anakinra, e incluso fíjense que 3 pacientes habían fallado previamente a inmunoglobulina intravenosa. Comparemos la columna primera, la columna de la izquierda, esta columna que es la basal, con la cuarta columna y miremos cómo se comportaron los parámetros de evaluación. El Physician Global Assessment pasó de 8.3 en una escala de 0 a 10 a 0. O sea, hubo una revisión clínica según los que miraron al paciente. Fíjense que la ferritina pasó en promedio de 19.000 a 55 nanogramos por decilitro. De modo que la respuesta inflamatoria se moduló, el número de blancos aumentó significativamente, el recuento plaquetario también, se normalizaron las transaminasas y la deshidrogenasa láctica y los niveles de fibrinógeno también subieron, aunque en realidad en forma basal no estaban elevados. Obviamente que esos resultados, entre comillas, maravillosos, son los estudios iniciales, la fase 2 de los estudios, y esto simplemente es algo preliminar. Dentro del punto de vista de la farmacocinética, fíjense que los niveles del medicamento se logran rápidamente. Hay una estabilización de los niveles de interferón gamma y de los niveles de esta quemokina CXL9, que es una quemokina inducida por interferón gamma, y el receptor soluble, el CD52, el receptor soluble en interleuquina 2, también cae rápidamente. Aquí miramos los parámetros farmacodinámicos, entonces fíjense la ferritina que cae también rápidamente, las transaminasas, el recuento de plaquetas y la deshidrogenasa láctica en estos 14 pacientes. La dosis de esteroides se logró ahorrar rápidamente y el porcentaje de personas que logran la remisión fue prácticamente todas a 60 días. Entonces, pues un estudio preliminar, pero que es llamativo que la inhibición de interferón gamma podría ser de utilidad. ¿Cómo siguió nuestra paciente? La trasladaron a otra institución, allá se manejó con una neumonía que era la causante de que siguiera febril y de que tuviera la persistencia de los hemocultivos positivos. La paciente salió con antibióticos y después de eso la he logrado evaluar 3 meses después del alta. Fíjense ustedes, ella en este momento, la vimos esta semana, hemoglobina de 14, recuento de blancos y plaquetas normales, transaminasas bien, la función renal se recuperó. Persiste con hipocomplementemia, es una hipocomplementemia crónica según vemos ahí, metotrexato y hidroxicloroquina en el manejo, se le quitaron los esteroides hace más de 1 año y persiste con un CLNSDI de 2 puntos dado por esa hipocomplementemia crónica que tiene. En conclusión, el cuadro clínico de esta enfermedad es muy pleomórfica, pero nosotros podemos enfrentar esta situación en muchas condiciones clínicas. Paciente lúpico o paciente con enfermedad autoinmune y síndrome febril prolongado, pacientes con citopenias hematológicas, pacientes con infiltrados especialmente de tipo paniculitis, pacientes con compromiso multiorgánico, que son situaciones que nos interconsultan permanentemente. Siempre sospechando en toda persona con fiebre, citopenias hematológicos y compromiso multisistémico, tener en cuenta que se presenta síndrome hemofagocítico no solo en pacientes en la unidad de cuidados intensivos, un porcentaje de ellos terminan en la unidad de cuidados intensivos, y siempre enfocarlo en forma sistemática, clínica, scores, ferritina, el aspirado y la biopsia, descartar los limitadores, buscar los desencadenantes y definir si requiere inmunosupresión. Eso es todo, muchas gracias.